Gusto en saludarlos una vez más para que podamos continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, el triunfo del Cordero de Dios. Hoy nos toca desarrollar la lección número 2, titulada La visión del Hijo de Dios, basado en el primer capítulo de este fascinante libro del Apocalipsis. Debemos de empezar primero explicando cuál es el significado del nombre Apocalipsis que lleva este libro. El nombre Apocalipsis significa revelación o descorrer el velo, lo cual quiere decir que este libro nos va a mostrar las cosas que estaban ocultas, pero que ahora Dios nos las ha querido revelar. Y es así. Dios tenía muchas cosas siempre reservadas en su corazón, pero Él esperó el momento preciso para revelarlas a nosotros, su pueblo. Lo primero que vamos a ver en este capítulo número 1 del Apocalipsis es lo que llamamos el prólogo, que va de los versículos 1 al 8. En los versículos 1 al 3 vamos a poder examinar brevemente el título de este libro. Primeramente, tenemos que afirmar que el versículo número 1 nos va a dar básicamente cuál es el nombre exacto de este libro, por decirlo así. El versículo número 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo. Como ahí en sus notas hemos colocado en griego también, dice Apocalipsis Yesou Christou, que le fue dada al apóstol Juan, el discípulo amado. Ahora, es importante que entendamos que aquí en el versículo 1 se está diciendo que esta revelación es de Jesucristo. Jesucristo la reveló a Juan. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Porque muchas veces en nuestras Biblias se pone como título de este libro el Apocalipsis de San Juan. Algunas dicen inclusive el Apocalipsis de San Juan el teólogo. Pero no, según el versículo número 1 que estamos viendo, es la revelación, el Apocalipsis de Jesucristo. Luego dice en nuestros apuntes que el por qué le fue dada esta revelación a Juan. Tiene que haber una razón. El versículo número 2 nos va a explicar estas razones, porque son 3 ellas. El versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, hay 3 razones por las cuales le fue dada esta revelación a Juan. La primera es porque había dado testimonio de la palabra de Dios. La segunda razón es porque había dado testimonio del Señor Jesucristo. La tercera razón es porque había dado testimonio de todas las cosas que vio. Y uno ahí tiene que preguntarse, ¿qué es lo que vio Juan? Pienso yo que la referencia es, y ahí les hemos dado algunos versículos como primera de Juan 1, 1 al 3 y Hechos 4, 19 al 20, de que Juan ya había dado testimonio de que él había visto, él había oído al Señor Jesucristo durante los años de su ministerio terrenal. Entonces Juan ya había sido un testigo de Cristo Jesús en esta tierra durante sus años de ministerio como apóstol. Y es por eso que ahora el Señor lo bendice a él por su fidelidad, porque había dado testimonio de Jesucristo, había dado testimonio de la palabra y había dado testimonio de lo que había visto y oído. Y el Señor, a través de Juan, nos va a dar esta revelación del Apocalipsis de Jesucristo. Pero en el versículo número 3 se nos va a expresar una bienaventuranza. Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza es dada a los que leen
a los que oyen y a los que guardan las cosas escritas en este libro. Hay una razón fundamental del porqué de esta bienaventuranza, que el mismo versículo 3 nos los va a decir. Al final dice, porque el tiempo está cerca. Así que si usted es una persona que está con el deseo de leer, oír y guardar lo que dice este libro del Apocalipsis, vivir este libro del Apocalipsis en cada día de su vida, usted va a ser una persona bienaventurada, bendecida por Dios. Ahí le hemos colocado algunos versículos que nos van a dar nos van a dar a entender cuál debe ser la motivación en nuestro corazón cuando nos aproximamos a la Biblia, cuando nos acercamos a estudiar la palabra del Señor. Primeramente tenemos un pasaje de Esdras capítulo 7, versículo número 10, que resume la actitud de Esdras hacia las Escrituras y luego lo que él se había propuesto hacer con las Escrituras. Esto es fundamental para todo hombre y toda mujer que desea estudiar la Biblia. Vaya entendiendo esto. Estudiar la Biblia, aprender de la Biblia, no tiene que ser solamente una cuestión para mí, sino que tiene que haber un propósito de vivirla y de enseñarla a otras personas. Leo yo, así dice Esdras capítulo 7, versículo número 10. Porque Esdras había preparado su corazón, y si nosotros estudiáramos todo lo anterior que se dice de Esdras, veríamos que Esdras había estado en oración, buscando, queriendo saber más de Dios. Entonces Esdras había preparado su corazón, y observe usted que en este versículo de Esdras 7:10 se nos van a decir tres para. ¿Para qué había preparado Esdras su corazón? Primero lo había preparado para inquirir la ley de Jehová, o sea, para adentrarse, para meterse en la ley de Dios. Lo segundo, para cumplirla, o sea, para vivirla, no solamente para llenar su cabeza de conocimiento, sino que para vivir la palabra de Dios. Y finalmente dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso quiere decir de que Esdras tenía ya la predisposición desde antes de estudiar la Biblia, voy a estudiar las Escrituras, quiero aprender las Escrituras para vivirla y para enseñarla a otras personas. Y esa tiene que ser la motivación cuando estudiamos todo libro, todo pasaje de la palabra de Dios. Luego otro pasaje es Nehemías 8:9, que dice, y Nehemías, el gobernante y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lo que aquí ocurría era de que les estaban leyendo la palabra al pueblo, porque en aquellos tiempos no había la facilidad que hoy en día tenemos de tener una Biblia en nuestras manos. La tecnología hoy ha cambiado y es una gran bendición en ese sentido. En esos tiempos las personas tenían que reunirse en un lugar y había alguien que les leía y explicaba las Escrituras. Pero en el corazón de esta gente, de este pueblo de Dios, había tal sensibilidad a la palabra de Dios, que cuando solamente estaban oyendo lo que Dios dice en su palabra, ellos estaban llorando. Posiblemente era un lloro de pedir perdón a Dios, un lloro de que estoy maravillado con lo que Dios dice, un lloro con el que dice, Señor, voy a cumplir con tu palabra. Esta es también la motivación que tiene que haber en nosotros cuando nos reunimos para oír la palabra de Dios. Un tercer pasaje viene a ser Jeremías 23:22, que en sentido negativo comienza diciendo así, pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
La inversa es de que estas personas a quienes se refiere el Señor no habían estado en el secreto de Dios. Pero Dios dice, pero si hubieran estado en mi secreto. Aquí el secreto de Dios viene a ser lo que en el Nuevo Testamento se va a revelar como el misterio de Dios, los misterios de Dios. Y ese misterio de Dios están en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces lo que aquí fundamentalmente Dios está diciendo es, si estas personas hubieran estado metidas en entender mi palabra, entonces si hubieran estado en mi palabra, hubieran hecho esto, dice. Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Entonces, lo primero que ocurre cuando nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios es, vamos a enseñar, vamos a declarar la palabra al pueblo, a la grey de Dios. Luego dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Lógico, cuando enseñamos la palabra a otras personas y en esas personas hay un deseo de escuchar la palabra y obedecerla, van a volver sus corazones para buscar a Dios de veras y se va a producir un arrepentimiento sincero. Luego, en el capítulo 1 de Apocalipsis, en los versículos 4 al 8, entramos a una sección que denominamos el saludo. Así que aquí se va a dar una serie de saludos. El versículo número 4 leemos, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan se dirige a las 7 iglesias que están en Asia Menor para transmitirles el saludo del Señor Jesucristo. Este libro, como vamos a aprender más en los capítulos 2 y 3, fue dirigido específicamente, primariamente, a 7 iglesias en la región de Asia Menor. Pero también, así como tenía un mensaje para estas 7 iglesias en ese momento particular y específico, dentro de la problemática que cada iglesia tenía, también este libro tiene un mensaje para nosotros, creyentes del siglo XXI. Lo hay. Y solo tenemos que meternos en la palabra de Dios para encontrarlo. Versículos 5 y 6 van a expresar 3 acciones de Jesucristo a nuestro favor. Versículos 5 y 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí cuáles son esas 3 acciones. Acción número 1, su amor, porque el texto dice que el Señor nos amó. Acción número 2, nuestra redención, porque el texto dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y eso se llama redención, cuando el Señor aplica su sangre a cada ser humano que le busca de todo corazón. Acción número 3, nuestra posición, porque el texto dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es interesante estudiar en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, cómo ahora hemos cambiado de posición ante Dios. Porque antes de conocer a Cristo, nuestra condición era de pecadores condenados, pecadores hechos fuera de la presencia de Dios. Pero según Efesios capítulo número 2, el Señor ahora nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición ahora. Y aquí se nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos reyes y sacerdotes. Y esa es una verdad que va a correr como un hilo en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver
en diferentes momentos de que otra vez se va a hablar en ese mismo sentido de que somos reyes y sacerdotes para Dios Padre por medio de Jesucristo. El versículo número 10 nos va a asegurar algo muy importante. El versículo número 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, en este versículo 7 se nos asegura que Jesucristo viene por segunda vez. Se está hablando de la segunda venida de Cristo. Algo que siempre tenemos que explicar es, hay que diferenciar entre el evento del arrebatamiento de la iglesia, que ocurre antes de la tribulación, y la segunda venida de Cristo, que ocurre al final de la tribulación. Aquí se está hablando de la segunda venida de Cristo. Y ahí en la pantalla estamos colocando una información adicional que no está en sus notas, donde se nos dice, o estamos mencionando 5 rasgos de esta segunda venida de Cristo. Y los menciono rápidamente. Será una venida literal, será una venida visible, será una venida universal, será una venida judicial y será una venida gloriosa. Así será la segunda venida de Cristo Jesús. Esta segunda venida va a ser anunciada en diversos momentos durante la revelación del Apocalipsis, pero que se va a cumplir, se va a describir en el capítulo 19 del Apocalipsis. El versículo número 8 nos va a recordar básicamente algunos asuntos muy importantes. Versículo 8 lo leo así, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que este versículo número 8 nos va a recordar 3 verdades. Primero, su eternidad, la eternidad de Dios, porque Dios no está sujeto al tiempo. El versículo dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y que era. Alfa y omega vendría a ser en nuestro alfabeto castellano, por decir así, la A y la Z, la primera y última letra de nuestro alfabeto. Luego, lo segundo que se nos va a recordar es su venida, porque se nos dice el que ha de venir. Aquí estamos diciendo nosotros en sus apuntes que la mejor traducción del griego de esta frase sería el que está viniendo. Ahora uno diría, pero ¿cómo es que está viniendo? ¿Se está produciendo ya la venida? Lo que ocurre es que para Dios no existe el tiempo, para Dios no existe pasado, no existe un futuro. Dios vive en eterno presente. Es por eso que dice está viniendo. Para Dios es como algo que ya se está desarrollando, ya se está dando. Es por eso que en el Apocalipsis usted tiene que ir entendiendo esta verdad también. A veces se va a hablar del futuro reino de Dios como algo que ya se está desarrollando en ese momento. Pero nosotros decimos cuando estemos estudiando Apocalipsis, pero si todavía no ocurre, es que la explicación es, para Dios es un eterno presente. Lo tercero que se nos va a recordar en estos versículos es su poder, porque se nos dice que Él es el Todopoderoso, palabra que viene del griego pantocrator, que quiere decir alguien que tiene el pleno control no solo de la tierra, sino del universo. Eso quiere decir todopoderoso, pantocrator. Pantocrator no solamente quiere decir todopoderoso, sino que se refiere a Dios, quien tiene el pleno control de todo lo que ocurre en el universo. Es por eso que nosotros los cristianos siempre hemos afirmado que nuestro Dios es el Dios de la historia. Y eso es lo que se va a ver en el libro del Apocalipsis, de que Dios tiene control de la historia. Del versículo 9 al 20
Vamos a entrar a la segunda parte de este capítulo 1 que lo titulamos Las cosas que has visto. Pero los versículos 9, 10 y 11 nos van a dar las circunstancias de la visión que está teniendo o que va a tener Juan. Dice el versículo 9 así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan se encontraba prisionero en la isla prisión Patmos, en el mar Egeo. Lo que ocurre es que se había desatado una dura persecución contra los cristianos bajo el emperador Domiciano, y Juan fue enviado a esta isla por causa de ser un predicador de la palabra de Dios. Es una isla, pero que en aquellos tiempos era utilizada como una prisión. No había propiamente dicho ahí una construcción como una cárcel, sino que los hombres eran llevados ahí, se les dejaba que ellos pudieran vivir en unas cuevas, que hicieran sus chozas donde pudieran. Lo que el gobierno proveía era trabajo en las canteras que habían ahí, y lógicamente los que trabajaban podían comer, pero nadie podía escaparse, porque no había forma de hacerlo, porque las aguas alrededor de esa isla estaban infectadas de tiburones. Así que los hombres, lo único que les quedaba era buscar dónde vivir en la isla, sobrevivir como pudieran, trabajar en las canteras y recibir su comida de parte del Imperio Romano que les daba, hasta que cumplieran su sentencia que se les había dado. Generalmente ser enviado a esta isla era encontrar la muerte fija ya. Pero Dios permitió que Juan, después de un tiempo, saliera de esta isla, y Juan se nos cuenta en la historia extra bíblica que él regresó a la ciudad de Éfeso, donde él era el pastor de esa congregación, y continuó todavía por un tiempo, por algunos años, siendo el pastor de esa congregación y predicando la palabra de Dios en los alrededores de Éfeso. Le voy diciendo de que si usted toma un mapa, usted va a poder ver que si ponemos a Éfeso como centro, las demás iglesias que se mencionan en el Apocalipsis están a su alrededor. Lo que ocurre es que Éfeso, con Juan como pastor, se había convertido en el centro de esa región. Juan recibió esta revelación, se nos dice en el versículo 10, en el día del Señor. Versículo número 10 dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, en este día se encontraba en el Espíritu. Esto quiere decir que estaba en un éxtasis y fue transportado al tercer cielo por el Señor, tal como lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo número 1. Ahora, en cuanto a la expresión día del Señor, hay una diversidad de interpretaciones a qué se refiere. Bueno, algunos dicen de que la frase día del Señor se refiere a que Juan estaba orando porque era el primer día de la semana, el día domingo, y era el día del Señor, y ese día el Señor se le reveló. Puede ser. Pero también, por otro lado, algunos afirman de que Juan estaba orando y el Señor espiritualmente lo transportó al día del Señor. También puede ser posible que se refiera a esto, porque el día del Señor, como lo explicaremos cuando lleguemos al capítulo 4 del Apocalipsis, se refiere no a un día de nuestra semana, no a un día de 24 horas, sino que es una frase que describe un largo periodo de tiempo con una serie de eventos que van a tener su cumplimiento final o más destacado, por decirlo así, en la segunda venida de Cristo y por consiguiente la batalla del Armagedón. Posiblemente se refiere a eso. El asunto es que, como dice, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, también aquí hay una cuestión interesante, ¿no?
Claro, en nuestra Biblia la palabra espíritu aparece con mayúscula y nosotros automáticamente lo entendemos como refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces uno diría, ¿no? Juan estaba en el Espíritu Santo y en el día del Señor. Pero el asunto es que en el texto griego, en algunos textos, todo se escribe con mayúscula, o si no también con minúsculas. Entonces aquí no sabemos si se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu de Juan. Es algo que tenemos que entenderlo bien. El texto no nos ayuda a determinar si se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu de Juan. Quizás lo más probable sea que Juan estaba en el Espíritu y él fue llevado en el Espíritu para que él pueda ver todos los eventos que iban a ocurrir a partir del capítulo 4, el día del Señor. Pienso que esa sería la mejor explicación de esta frase. Luego dice en el versículo número 11 que a Juan se le da una orden. Versículo 11 dice, y que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A Juan se le ordena enviar este mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, porque era la región donde él tenía más influencia pastoral, como hace un momento estábamos mencionando. Juan, en ese momento cuando fue llevado preso, era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y todas las demás ciudades que se mencionan acá estaban alrededor, en la misma zona de Éfeso. Y era la zona donde Juan tenía influencia pastoral, porque en ese momento Juan ya era el único apóstol de Jesucristo que estaba vivo. Y según se nos cuenta en otros datos extrabíblicos, al ser el único apóstol, siempre era buscado por consejo por otros pastores y por otras iglesias. Entonces Juan escribe estas cartas a las 7 iglesias que se mencionan aquí en el versículo número 11. Es decir, tenía que enviar una copia de todo el Apocalipsis a cada una de estas 7 iglesias. Y eso era lo que Juan tenía que hacer, porque cada una de estas iglesias necesitaba entender lo que Dios les estaba diciendo a ellos. Esto demuestra la importancia y urgencia del Apocalipsis, porque cada iglesia necesitaba entender que en medio de su situación tan difícil, ellos tenían esperanza en Dios, que es el Pantocrator, que tiene el pleno control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. También nos hace ver que el Apocalipsis tenía un mensaje pertinente para las iglesias del primer siglo y también para nosotros. Porque a veces algunos dicen que el Apocalipsis como que nos trata de sacar del mundo real y que nos lleva a un mundo que todavía no existe, y no es así. El libro del Apocalipsis tiene un mensaje que en su momento fue pertinente a las necesidades de las iglesias del primer siglo que se mencionan aquí en los capítulos 2 y 3. La lectura y el estudio del Apocalipsis a esas iglesias trajo esperanza, fortaleza espiritual. Para los creyentes a través de los siglos, siempre el Apocalipsis ha traído lo mismo: esperanza, aliento espiritual. Lo mismo tiene que ser para nosotros hoy en día, que el estudio, la lectura del Apocalipsis tiene que traernos esperanza y aliento espiritual. A veces algunos cristianos no quieren estudiar Apocalipsis porque dicen, tengo miedo de lo que dice. Pero no es así. El libro del Apocalipsis tiene que llenarnos de esperanza, de aliento espiritual. El contenido de la visión. De los versículos 12 al 16 vamos a encontrar aquí la visión que va a recibir Juan. Leo yo los versículos 12 al 16, dice:
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La primera visión que Juan tiene es de la bendita persona del Señor Jesucristo. A Juan le debe haber asombrado esta visión, ya que él conoció al Señor Jesucristo en forma terrenal, pero ahora lo está viendo en su forma glorificada. Y aquí tenemos que recordar lo que se nos dice en 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es que Juan había estado con Cristo durante su ministerio. Lo vio, lo conoció de cerca, lo oyó. Pero ahora tiene una visión totalmente diferente de un Cristo glorificado. Y esto tiene que haberle asombrado a Juan. Cada detalle de esta visión que se nos va a dar aquí, nos va a manifestar básicamente 3 asuntos. Lo primero, su poder, el poder de Jesucristo como Dios. Segundo, su gloria. Y lo tercero, su divinidad. Porque Jesucristo es Dios. El Dios hecho hombre. Él es Dios. Él es el que tiene control del universo. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La descripción del Señor Jesucristo. Y aquí se nos va a dar en la lectura que hemos hecho de esta visión 9 puntos que van a describir a la persona de Jesucristo. Mencionamos, primero, su ropa le llegaba hasta los pies, dice. Segundo, ceñido su pecho con un cinto de oro. Tercero, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Cuarto, sus ojos como llama de fuego. Quinto, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sexto, su voz como estruendo de muchas aguas. Algo que le quiero hacer énfasis es que en el libro de los Salmos, en el capítulo 29, se nos va a dar una descripción bien detallada de cómo es la voz de Dios. Maravilloso, maravilloso lo que se dice ahí sobre la voz de Dios. Séptimo, dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Octavo, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Noveno, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la visión que tiene Juan y que a Juan lo dejó maravillado de todo lo que estaba viendo. Y eso va a llevar a ciertas consecuencias de esta visión. En los versículos 17 y 18 encontramos algo que le ocurre a Juan. Dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan cae como muerto. Él había visto al mismo Señor Jesucristo, y la palabra de Dios nos dice que no hay hombre que vea a Dios y viva, según se nos dice en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo número 20. Pero Jesucristo, se nos dice en el versículo 17, que lo sostiene con su diestra.
El Señor no permitió que Juan muriera. Ahí entra la gracia, la misericordia de Dios a favor de Juan, porque Dios lo escogió a Juan para que a través de él se dé la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo. El Señor le da la orden de escribir las visiones en un libro, en el versículo número 19. Dice así el versículo 19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. La orden básicamente dice escribe. Tienes que escribirlo, ponerlo por escrito, Juan. En este versículo se nos da la clave para interpretar el libro de Apocalipsis. La clave es: Apocalipsis tiene 3 divisiones naturales. Y le vamos presentando en un momento un cuadro, un pequeño diagrama de estas 3 divisiones naturales. Pero primero mencionémoslas. Primero, las cosas que has visto, que corresponde a la visión del primer capítulo. Luego, las que son, que corresponde a los capítulos 2 y 3. Y luego las que han de ser después de estas, que corresponde a los eventos narrados entre los capítulos 4 al 22. Y ahora sí les pongo el diagrama ahí en las pantallas. Este diagrama va a representar estas 3 divisiones naturales del Apocalipsis: capítulo 1, capítulo 2 y 3 y capítulo 4 hasta el 22. Por lo cual, muy posiblemente, este sea el versículo más importante de todo el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este versículo nos va a trazar la forma en que tenemos que entender la revelación, el progreso histórico, el desarrollo histórico, la secuencia, cómo van llevándose a cabo los eventos narrados, vistos por Juan en este libro del Apocalipsis. Es por eso que este versículo 19 muy posiblemente sea el versículo más importante de todo el Apocalipsis. En el versículo número 20 dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Se nos comienzan a dar los principios para interpretar este libro. El mismo Señor Jesucristo provee la interpretación de las 7 estrellas. Son los 7 ángeles, que son pastores de las 7 iglesias de Asia. Los 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia. Aquí se nos confirma el principio hermenéutico de que el mejor comentario bíblico es la Biblia misma. En esencia, durante nuestro estudio del Apocalipsis, nosotros vamos a aplicar la misma regla. Algo que se nos dice en el Apocalipsis, una figura, vamos a buscar su interpretación, su explicación en otra parte de las mismas escrituras. No vamos a recurrir a la fantasía, sino que vamos a recurrir a lo que la misma palabra de Dios dice, cómo define, cómo explica algo. Gracias a Dios por este estudio que hemos hecho en este momento del primer capítulo del Apocalipsis. Si Dios nos permite, pronto estaremos estudiando lo que corresponde a la segunda parte de este libro del Apocalipsis. Muchas gracias por su audiencia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes.